Apreté la palma de mi mano contra la pulida barra de caoba. La superficie fría me estabilizaba mientras los graves del sistema de sonido resonaban en las suelas de mis gastadas zapatillas. El aroma del whisky caro se mezclaba con la colonia de sándalo, una combinación que había aprendido a asociar con el dinero, del tipo que no pregunta por los precios. Mi reflejo en los estantes espejados detrás de las botellas mostraba a una chica que parecía más joven que sus 22 años. Cabello rubio recogido en un práctico moño, camisa blanca abotonada hasta el cuello, pantalones negros que habían visto días mejores. Clara, la mesa 7 necesita su tercera ronda. La voz de Marco interrumpió mi observación, con ese tono de impaciencia que reservaba para los empleados nuevos. Y no lo olvides, los invitados del señor Moretti siempre reciben la mejor bebida, incluso si piden mucho. Asentí con la cabeza, ya buscando el Macallan 18 sin que me dijeran qué botella. 3 meses trabajando en Venenzos me habían enseñado las reglas tácitas más rápido que cualquier manual de formación. El bar ocupaba la planta baja de un almacén reconvertido en el distrito revitalizado de la ciudad. Todo ladrillo visto y bombillas Edison. El tipo de lugar donde un solo cóctel costaba lo que yo ganaba en una tarde en mi antiguo trabajo en una cafetería. El peso de las copas de cristal se notaba considerable en mis manos mientras las colocaba en la bandeja, con cada movimiento cuidadoso y medido. Me dolían los pies tras el turno de 6 horas, pero había aprendido a ignorar las molestias. Crecer con una madre soltera que tenía 2 trabajos me había enseñado que el dolor era solo información, no una razón para dejar de moverme. Me abrí paso entre la multitud del viernes por la noche, con la bandeja equilibrada con una firmeza que había perfeccionado por necesidad. El bar estaba lleno esa noche. Chaquetas de cuero mezcladas con trajes de diseño, la colisión cuidadosamente seleccionada de peligro y dinero que daba a Venenzos su reputación. Mis ojos seguían las salidas por costumbre, catalogando rostros, anotando qué mesas habían pedido comida y cuáles solo bebidas, quiénes hablaban alto y quiénes estaban callados. La mesa 7 estaba en la esquina, parcialmente oculta por una columna decorativa. 4 hombres de unos 30 años, con relojes caros que reflejaban la luz, conversaciones salpicadas de risas que nunca llegaban a sus ojos. Ya les había atendido antes. Siempre dejaban buenas propinas y nunca tocaban, lo que los situaba en la categoría de clientes ideales. Caballeros, dejé los vasos con eficiencia, vertiendo exactamente 2 dedos de whisky en cada uno. ¿Les traigo algo más? Puedes decirnos tu nombre, preciosa. El que tenía la cicatriz sobre la ceja izquierda se reclinó en la silla, con una sonrisa bastante agradable, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Me llamo Clara. Mantuve mi voz profesional, amistosa, pero no acogedora. Estaré encantada de traerles la carta si lo desean. Solo Clara, sin apellido, intervino otro hombre en tono burlón. Y si queremos dejarte una reseña, entonces puedes pedirme la próxima vez. Me enderecé, con Trey pegado a mi cadera. La cocina cierra en 1 hora, así que si tienen hambre, no hay problema. El tercer hombre interrumpió a sus amigos con tono de disculpa. Gracias, Clara, ya estamos listos. Me retiré hacia la barra, soltando un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La atención no era agresiva. En realidad no, pero años de trabajo en el sector servicios habían calibrado mi sistema de alerta interno. Sabía la diferencia entre un coqueteo inofensivo y algo que podía convertirse en un problema. Clara. Marco apareció a mi lado con expresión tensa. A la oficina, ahora mismo. Se me revolvió el estómago. En 3 meses nunca me habían llamado a la oficina. Repasé mis últimos turnos tratando de identificar qué había hecho mal. ¿Había contado mal la caja, atendido mal a alguien, dicho algo que ofendiera a un cliente? La oficina estaba en la parte trasera del bar, a la que se accedía a través de una puerta marcada como privada por la que nunca había tenido motivos para pasar. Marco llamó una vez y luego empujó la puerta sin esperar respuesta. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, dominada por un escritorio de madera oscura y un sillón de cuero que daba la espalda a la puerta y miraba hacia el bar a través de un espejo unidireccional
que ofrecía una vista perfecta de toda la planta. Desde allí podía ver la mesa 7, verme a mí misma acercándome con sus bebidas, ver todo lo que acababa de suceder. El señor Moretti quería hablar con usted. La voz de Marco había perdido su impaciencia, sustituida por algo que podría haber sido preocupación o advertencia. Estaré en el bar si necesitas algo. Se marchó antes de que pudiera responder, y la puerta se cerró detrás de él con una firmeza que aceleró mi pulso. La silla giró lentamente, revelando al hombre al que solo había visto desde lejos. Enzo Moretti tenía 32 años, según las conversaciones susurradas entre el personal, aunque se comportaba con la autoridad de alguien mucho mayor. Cabello oscuro, ojos oscuros, rasgos que podrían haber pertenecido a un cuadro renacentista si no fuera por la dureza alrededor de su boca, la alerta en su mirada que sugería que no se le escapaba nada. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos marcados con cicatrices que contaban historias que sospechaba que no quería saber. Sin corbata, sin chaqueta. Vestía como alguien que no necesitaba ropa formal para inspirar respeto. El bar era suyo, junto con media docena de otros negocios en la ciudad, aunque los detalles de su imperio seguían siendo deliberadamente vagos entre el personal. Clara. Mi nombre y su voz sonaban diferentes. Las sílabas tenían peso. Siéntate. No era una petición. Me senté en la silla frente a su escritorio, con las manos cruzadas en el regazo para evitar que temblaran. La puerta estaba detrás de mí, Marco al otro lado. Pero, de alguna manera, la oficina parecía increíblemente aislada. Llevas 3 meses trabajando aquí. No lo formuló como una pregunta, pero asentí de todos modos. Marco dice que eres de fiar, llegas puntual, no robas, no causas problemas con los clientes. Intento hacer bien mi trabajo, señor Moretti. Enzo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. Cuando estamos solos, llámame Enzo. La instrucción me pareció peligrosa de una manera que no podía expresar con palabras. Enzo, repetí, el nombre me resultaba desconocido en mi lengua. Los hombres de la mesa 7, señaló hacia el espejo unidireccional. ¿Te estaban molestando? No. Negué rápidamente con la cabeza. Solo estaban siendo amables. No mientas para protegerlos. Su voz se mantuvo tranquila, pero algo en sus ojos cambió, se oscureció. Vi tu cara. Estabas incómoda. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? La idea me puso los pelos de punta. No era nada que no pudiera manejar. ¿De verdad? Esta vez se retiraron cuando mantuve una actitud profesional. Me estudió con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener su mirada. Dime algo, Clara. ¿Por qué trabajas aquí? La pregunta me pilló desprevenida. Porque pagan mejor que mi antiguo trabajo. Porque las propinas son buenas y el horario es constante. Necesitas el dinero. De nuevo no era una pregunta. Dudé, sin saber cuánta verdad era seguro revelar. Mi madre tiene facturas médicas. Estoy tratando de ahorrar para la universidad. Este trabajo me ayuda con ambas cosas. Algo brilló en su rostro. Apareció y desapareció antes de que pudiera identificarlo. ¿Estás en la universidad? Todavía no. Me voy a tomar un año para ahorrar primero, la universidad comunitaria. Luego, tal vez me transfiera a otra si puedo pagarlo. Enzo se recostó en su silla con una expresión indescifrable. ¿Qué quieres estudiar? Administración de empresas. La respuesta salió automáticamente. El sueño que había estado alimentando desde la secundaria. Tal vez hotelería. Me gusta la idea de dirigir un restaurante algún día. Uno pequeño donde conozca a todos los clientes habituales. No un bar, sonreí a pesar mío. Demasiado impredecible. Los restaurantes cierran a horas razonables y los bares atraen a gente indeseable. Sus labios se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa. ¿Eso es lo que piensas de mi local, Clara? ¿Que atrae a gente indeseable? Sentí cómo se me subían los colores. No quería burlarme de ti. La casi sonrisa se amplió ligeramente. Tienes razón. Los bares atraen a cierto tipo de gente, por eso protejo a mi personal. Especialmente a los que sonríen a los clientes como si realmente les importara cómo les ha ido el día.
Parpadeé, sin saber muy bien cómo responder a esa observación. Eres buena en tu trabajo. Enzo se levantó y rodeó el escritorio con una elegancia fluida que parecía contradecir su corpulencia. ¿Recuerdas los pedidos? Sabes leer el ambiente, sabes cuándo charlar y cuándo desaparecer. Pero también eres joven y demasiado confiada. Yo no soy la mesa 7. Volvió a señalar el espejo. Dos de esos hombres tienen antecedentes. Uno cumplió condena por agresión. Son socios de alguien con quien hago negocios. Por eso les permito entrar en mi bar. Pero eso no significa que quiera que hagan sentir incómodos a mis empleados. Se me secó la boca. No lo sabía. No tienes por qué saberlo. Ahora estaba tan cerca que podía oler bien su colonia. Algo caro y sutil que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. Ese es mi trabajo. Pero necesito que entiendas algo, Clara. Cuando trabajas aquí, estás bajo mi protección. Eso significa que si alguien te hace sentir incómoda, se lo dices a Marco o me lo dices a mí. De acuerdo. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Dilo con convicción. Enderecé los hombros. Si alguien me hace sentir incómoda, se lo diré a Marco o a usted. Bien. Me estudió durante otro largo momento y yo luché contra el impulso de ponerme nerviosa bajo su escrutinio. Hay algo más. La razón por la que te he llamado aquí. Mi estómago se tensó con una renovada ansiedad. ¿He hecho algo mal? No, se acercó a la ventana y miró hacia su bar. Hay un evento el mes que viene, la celebración del aniversario de Vincenzo's, 5 años en el negocio. Voy a ampliar la plantilla fija y quiero que tú formes parte de ella. ¿Mejor horario? ¿Mejor sueldo? ¿Horario fijo? Me quedé mirando su espalda, procesando la información. Me estás ofreciendo un ascenso. Te estoy ofreciendo seguridad. Se volvió hacia mí de nuevo. 3 meses suele ser el periodo de prueba. Has demostrado tu valía, pero el puesto conlleva ciertas expectativas. Representas a mi establecimiento. Tienes que aparecer. Trabajas duro. Mantienes los estándares. A cambio, obtienes estabilidad, seguro médico, vacaciones pagadas, el tipo de beneficios que necesitas si mantienes a tu madre y ahorras para la universidad. Era demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que tenía que haber una trampa. ¿Cuál es la verdadera razón? Levantó ligeramente las cejas. Sospechoso. Realista. Le miré a los ojos. No me conoces. 3 meses no es mucho tiempo. ¿Por qué invertir en alguien que podría marcharse a estudiar dentro de un año? Porque es difícil encontrar buen personal. Cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la ventana. Porque eres buena con los clientes sin ser una persona fácil de manipular. Porque no cotilleas, no robas, y apareces cuando dices que lo harás. En mi mundo, eso es más raro de lo que crees. Quería creerle. La oferta era todo lo que necesitaba. Estabilidad, seguro para mi madre, mejor sueldo para acelerar mis ahorros. Pero aceptarla significaba atarme más estrechamente a este lugar, a él, a cualquier sombra que acechara bajo la pulida superficie de Vincenzo's. ¿Puedo pensarlo? Tienes hasta el lunes. Volvió a su escritorio. La conversación aparentemente había concluido. Dile a Marco que envíe al siguiente empleado. Estamos teniendo esta conversación con todos los que han superado el periodo de prueba. Me levanté, con las piernas temblorosas. Gracias por la oportunidad, Clara. Su voz me detuvo en la puerta. Esos hombres de la mesa 7 no volverán a molestarte, pero si alguien más lo hace, ven a verme. ¿Entendido? La promesa en sus palabras me pareció a la vez tranquilizadora y peligrosa. Asentí con la cabeza y salí de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí con manos temblorosas. Marco esperaba en la barra, con expresión cómplice. ¿Cómo te ha ido? Me ha ofrecido un puesto fijo, y tengo que pensármelo. Marco me miró y luego negó ligeramente con la cabeza. No lo pienses demasiado. Enzo no hace ofertas 2 veces. Volví a la sala, con la mente dando vueltas. El resto de mi turno pasó en una confusión de pedidos de bebidas y sonrisas forzadas. La mesa 7 se marchó antes del cierre, con una generosa propina y sin coqueteos en la despedida. Me pregunté qué había hecho Enzo, qué mensaje había enviado y si debía estar agradecida o aterrorizada.
Cuando terminé mis tareas de cierre y conté mis propinas, el bar se había vaciado, excepto por Marco y otros dos miembros del personal. Me cambié los zapatos de trabajo en la sala de descanso, mis pies me agradecieron el alivio y recogí mi chaqueta y mi bolso. La calle estaba más tranquila que cuando llegué para mi turno. Era la calma que precedía al amanecer, antes de que los madrugadores de la ciudad comenzaran su día. Caminé rápidamente hacia la parada del autobús, muy atenta a cada sombra, cada paso, cada coche que pasaba. No me fijé en el sedán negro hasta que se detuvo a mi lado y bajó la ventanilla para revelar a Enzo en el asiento del conductor. Sube. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estoy bien caminando. Es la son los de la madrugada y estás sola. Sube al coche, Clara. El tono autoritario de su voz se impuso a mis dudas. Abrí la puerta del copiloto y me deslicé en el asiento de cuero. El interior olía a él y a maquinaria cara. Arrancó suavemente. ¿Dónde vives? Le di mi dirección, observando cómo la calle familiar se deslizaba fuera de la ventana. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. No tienes que llevarme a casa, lo sé. No dio más detalles y yo no insistí. Cuando se detuvo frente a mi edificio, un modesto complejo de apartamentos que había visto días mejores, puso el coche en punto muerto, pero no desbloqueó las puertas. La oferta que te hice esta noche. Sus manos permanecieron en el volante, su mirada al frente. Es legítima. No estoy tratando de atraparte ni de manipularte. Necesito personal de confianza y tú has demostrado que eres capaz. Entonces, ¿por qué parece que hay algo más? Se volvió para mirarme y a la tenue luz de la farola, sus ojos parecían más oscuros, casi negros. Porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada es sencillo. Pero te estoy diciendo la verdad, Clara. Acepta el trabajo o no lo aceptes. En cualquier caso estarás segura trabajando en mi bar. Alargué la mano hacia la manilla de la puerta. Te daré mi respuesta el lunes. Me parece justo. Salí del coche, pero dudé y me incliné hacia atrás para mirarle a los ojos a través de la puerta abierta. Gracias por traerme y por lo que le dijiste a la mesa 7. No me des las gracias por hacer mi trabajo. Esperó a que cerrara la puerta y me alejara hacia mi edificio antes de arrancar, y las luces traseras del sedán desaparecieron tras la esquina. Subí los 3 pisos hasta mi apartamento, con la mente repitiendo cada momento en esa oficina, cada palabra de nuestra conversación. Enzo Moretti era peligroso. Eso era obvio, pero también me ofrecía exactamente lo que necesitaba, envuelto en un paquete que no estaba segura de si debía aceptar. El lunes parecía a la vez demasiado cerca e imposiblemente lejos. El lunes llegó con el peso de la decisión sobre mí como una nube de tormenta. Pasé el fin de semana ayudando a mi madre con sus ejercicios de fisioterapia, con las manos temblorosas mientras agarraba las bandas de resistencia y su sonrisa apologética, como siempre. Las facturas médicas estaban en una carpeta en la encimera de la cocina. Una pila de papeles que se hacía más gruesa cada mes a pesar de mis pagos. La decisión ya estaba tomada en realidad. Solo tenía que aceptarla. Llegué a Vincenzo's 30 minutos antes de mi turno y encontré a Marco en su sitio habitual detrás de la barra, revisando las hojas de inventario. Levantó la vista cuando me acerqué, con una expresión cuidadosamente neutra. Acepto el puesto. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Sea lo que Enzo ofrezca, digo que sí. Los hombros de Marco se relajaron ligeramente. Bien, está arriba, en la oficina. Querrás saberlo directamente. El camino hasta esa puerta privada me pareció más largo que el viernes. Llamé 2 veces y entré cuando me dio permiso con su voz. Enzo estaba sentado detrás de su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano rápido que no podía seguir. Me indicó con un gesto que me sentara y terminó su conversación con lo que sonó como una amenaza o una promesa. El tono hacía difícil distinguirlo. Clara. Dejó el teléfono y me prestó toda su atención. ¿Tu respuesta? Sí, acepto el puesto. Algo cambió en su expresión. Una satisfacción que parecía desproporcionada para simplemente cubrir un puesto de personal. Bien.
Marco tiene tu nuevo contrato. El seguro médico entra en vigor inmediatamente. Tu horario será de martes a sábado, de 5 a medianoche, con domingos y lunes libres. Eso es generoso. La mayoría de los trabajos de servicio trataban los días libres como un privilegio que había que ganarse. Yo cuido de mi gente, dijo levantándose y dirigiéndose a un archivador para sacar una carpeta. También hay algunas expectativas adicionales que debemos discutir. Se me hizo un nudo en el estómago. Ahí estaba el truco, el evento de aniversario del mes que viene. Abrió la carpeta, revelando lo que parecían documentos de planificación de eventos. No es solo una celebración, es una declaración. Estoy estableciendo Venenzos como un elemento permanente en el panorama social de esta ciudad. Eso significa que las personas adecuadas deben estar allí y se debe causar la impresión adecuada. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Trabajarás en el evento, pero no como camarera. Deslizó una fotografía por el escritorio, un vestido rojo, elegante y ceñido, del tipo que nunca había tenido ocasión de llevar. Actuarás como anfitriona, dando la bienvenida a los invitados, haciéndoles sentir cómodos, representando al establecimiento. Miré la fotografía con el pulso acelerado. No tengo experiencia en ese tipo de cosas. Sonríes con sinceridad. Haces que la gente se sienta vista y tienes un instinto excelente para saber cuándo interactuar y cuándo dar espacio. Enumeró las cualidades con los dedos. Esa es exactamente la experiencia que necesito. Te proporcionaremos el vestido y todo lo que necesites. Considéralo parte de tu uniforme para esa noche. ¿Por qué yo específicamente? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Tienes otros empleados que llevan más tiempo aquí? Enzo se quedó callado un momento. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad inquietante. Porque tú aún no estás hastiada. Sigues tratando a todos los clientes como si fueran importantes, incluso a los que no dejan propina. Esa autenticidad es valiosa, Clara, especialmente en una sala llena de gente que se pasa la vida fingiendo. La explicación tenía sentido, pero algo más allá de sus palabras me parecía más profundo, más personal. Asentí lentamente. De acuerdo, lo haré. Excelente. Cerró la carpeta. Marco se encargará del papeleo. Tu primer turno con el nuevo acuerdo comienza mañana. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo de nuevo en la puerta. Clara. No se apartó de la ventana. Gracias por confiar en mí. Las palabras se posaron en mi pecho con una calidez que no quería examinar demasiado de cerca. Las siguientes 3 semanas pasaron en una vorágine de nuevas rutinas. El horario fijo me parecía un lujo después de meses de turnos inciertos. Trabajaba de martes a sábado, con un horario constante y un sueldo notablemente mayor. El seguro médico me permitía programar las citas de seguimiento de mi madre sin la angustia de preguntarme cómo íbamos a pagarlas. Pero algo más estaba cambiando, algo que notaba poco a poco. Enzo siempre estaba ahí. No es que estuviera encima de mí, pero sí presente. Aparecía durante mis turnos, a veces sentado en la barra con papeleo, a veces dirigiendo reuniones en la mesa del rincón, a veces simplemente observando desde la ventana de su oficina. Sentía su atención como algo físico, un peso sobre mi piel que me hacía hiperconsciente de cada movimiento. Hacía preguntas durante los momentos de calma. ¿Cómo iba la fisioterapia de mi madre? ¿Había empezado a buscar universidades? ¿Qué me parecía añadir un nuevo cóctel a la carta? Las conversaciones parecían normales en apariencia, pero debajo había una corriente que no sabía cómo definir. Otras cosas quedaron claras. Los clientes habituales que habían sido demasiado amables en mis primeras semanas, de repente mantenían una distancia perfecta. Se acabaron las escaleras interminables. Se acabaron las invitaciones a fiestas después del trabajo. Se acabaron las manos que se desviaban al dar propinas. Marco mencionó una vez con cautela que se había corrido la voz. Clara estaba bajo la protección de Enzo. Fuera lo que eso significara, funcionaba. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentía marcada, reclamada de una manera que yo no había aceptado. Estás pensando demasiado. Sophie, otra de las empleadas fijas, se apoyó en la barra durante una tranquila noche de martes.
Enzo nos cuida a todos. Tú eres nueva y por eso lo notas. ¿Nos cuida a todos como me cuida a mí? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. La expresión de Sophie se volvió comprensiva. No, pero tal vez deberías preguntarte por qué te molesta. No tenía una respuesta. La semana antes del evento de aniversario, Enzo me llamó a su oficina después del cierre. El bar se había vaciado, excepto por Marco, que contaba la caja, y Sophie, que limpiaba las mesas. Subí las escaleras con mi mezcla habitual de aprensión y algo más que me negaba a nombrar. Se sentó en su silla habitual, pero esta vez parecía cansado, con las mangas de su camisa negra remangadas y ojeras que sugerían demasiadas noches de trasnochar. Siéntate, me indicó la silla frente a él. Tenemos que hablar del evento. Me acomodé en el asiento familiar y esperé. Habrá aproximadamente 200 invitados. Abrió una carpeta y sacó una lista de nombres. Funcionarios municipales, empresarios, algunos de mis socios personales. Tu trabajo es hacer que se sientan bienvenidos, pero también observar. ¿Observar qué? ¿Quién habla con quién? ¿Quién parece incómodo? ¿Quién bebe demasiado? ¿Quién hace preguntas que no debería? Su mirada se cruzó con la mía. Eres buena leyendo a las personas, Clara. Necesito esa habilidad trabajando para mí el sábado por la noche. La petición me pareció que cruzaba una línea. ¿Quieres que espíe a tus invitados? Quiero que estés atenta. Su voz se mantuvo tranquila. Este evento es importante. Hay personas que desean verme fracasar, que aprovecharían cualquier oportunidad para causar problemas. Necesito ojos en los que pueda confiar en esa sala. ¿Y confías en mí? La pregunta me pareció absurda, dado el poco tiempo que habíamos pasado juntos. Sí. La respuesta sencilla, dada sin vacilar, me dejó sin aliento. Aparté la mirada y observé el espejo unidireccional que mostraba el bar vacío. ¿Qué pasa si veo algo preocupante? Busca a Marco o a mí discretamente. Se inclinó hacia adelante. Clara, no te lo pediría si no creyera que puedes hacerlo, pero necesito saber que te sientes cómoda con la responsabilidad. ¿Me sentía cómoda? No. Pero rechazarlo me parecía que me costaría más que aceptarlo. Lo haré. Bien. Cerró la carpeta. El vestido se entregará en tu apartamento el jueves. Si no te queda bien, avisa a Marco inmediatamente. Hay un sastre a nuestra disposición. Asentí con la cabeza y me levanté para marcharme. Pero la voz de Enzo me detuvo una vez más. Clara, él también se levantó y rodeó el escritorio con esa elegancia depredadora. Sé que esto no es lo que acordaste. El puesto de azafata, la observación. Te estoy pidiendo más de lo que pido a la mayoría del personal. ¿Por qué a mí? Encontré el valor para preguntarlo directamente. ¿De verdad? ¿Por qué soy diferente? Ahora estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. La oficina parecía más pequeña, el aire más denso, porque ves a las personas no solo como clientes, obstáculos o herramientas. Las ves como seres humanos que merecen un trato básico de amabilidad. Eso es raro en mi mundo, Clara. Inestimable. Tu mundo, repetí sus palabras. ¿Te refieres a algo más que a llevar un bar? Sí. No dio más detalles y yo no insistí. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Entonces Enzo dio un paso atrás, rompiendo el hechizo que se había formado. Descansa un poco. El sábado será una noche larga. Salí de la oficina con el corazón acelerado, aunque no podía explicar por qué. El jueves por la tarde llegó un paquete a mi apartamento. La caja era elegante, sin marcas excepto por mi nombre en una tarjeta. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el vestido rojo de la fotografía. Lo levanté con cuidado. La tela era una mezcla de seda que se sentía como agua entre mis dedos. El diseño era bastante modesto. No tenía escote pronunciado ni aberturas peligrosas, pero se ajustaría a cada curva, sin dejar espacio para ocultar nada. En el fondo de la caja había un par de zapatos de tacón negros, de mi talla y de estilo clásico. Mi madre apareció en la puerta de mi dormitorio, con los ojos muy abiertos. Clara es precioso. ¿Es para el trabajo? Más o menos. Me puse el vestido y me miré en el espejo. El sábado hay un evento. Voy a trabajar como azafata.
Tu jefe debe tenerte en gran estima. Se acercó y tocó la tela con dedos delicados. Es muy caro, cariño. Lo sé. La idea me incomodaba. Solo es por una noche. Estarás preciosa. Sonrió con esa expresión suave que siempre me hacía sentir un nudo en el pecho. Tu padre estaría orgulloso de lo mucho que trabajas. La abracé con cuidado, consciente de su frágil complexión. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años, en un accidente laboral que nos dejó el dinero del seguro, que se había agotado hacía años. Ahora su recuerdo me parecía lejano, más una fotografía que una persona. El sábado llegó con un cielo despejado y mis nervios a flor de piel. Pasé la mañana ayudando a mi madre con sus ejercicios y luego me tomé más tiempo para prepararme. El vestido me quedaba perfecto, ceñido a la cintura y las caderas, con un rojo vibrante que contrastaba con mi piel pálida. Dejé el pelo suelto, con las ondas rubias cayendo sobre mis hombros, y me maquillé de forma sencilla. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. El trayecto en taxi hasta Vincenzo's me pareció surrealista. El bar se había transformado para la velada. Luces blancas colgaban de las vigas vistas. Elegantes arreglos florales decoraban todas las superficies. Un cuarteto de cuerdas se instalaba en la esquina donde solía pinchar el DJ. El personal, vestido de negro formal, realizaba los últimos preparativos, siguiendo las precisas instrucciones de Marco. Enzo estaba de pie junto a la barra, absorto en una conversación con dos hombres vestidos con trajes caros. Él mismo llevaba un traje negro, perfectamente entallado, y llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás. Tenía un aspecto peligroso y sofisticado, como el hombre poderoso que, según los rumores, era. Su mirada me encontró al otro lado de la sala y todo lo demás pareció desvanecerse. Se excusó de la conversación y cruzó la sala con pasos mesurados, sin apartar los ojos de los míos. Clara, mi nombre de nuevo, esperaba de forma diferente con ese vestido. Estás guapa, no terminó la frase, solo me estudió con una intensidad que me hizo sentir la piel demasiado caliente. ¿Es apropiado? Alicé la tela nerviosamente. Para la velada, es perfecto. Su voz se había vuelto más grave, más áspera. Eres perfecta. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, significando más de lo que debían. Tragué saliva con dificultad. Gracias por proporcionarlo todo. El vestido, los zapatos, no es nada. Hizo un gesto con la mano para rechazar mi agradecimiento. Ven, quiero revisar la lista de invitados antes de que llegue la gente. Me llevó a un rincón tranquilo, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Durante los siguientes 30 minutos, me mostró los nombres y las caras de las fotografías, señalando quién era importante, quién podía causar problemas, a quién debía avisarle inmediatamente si parecía agitado y si alguien te hacía sentir incómoda personalmente. Sus ojos buscaron los míos, no con preocupación profesional, sino personal. ¿Te encuentro a ti o a Marco? No. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda y su tacto me quemó a través de la fina tela. Tú me encuentras a mí, solo a mí, entendido. Asentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7. Me coloqué cerca de la entrada, saludando a cada persona con auténtica cordialidad y dirigiéndolos hacia la barra o los aperitivos. Las habilidades adquiridas durante meses de trabajo como camarera me resultaron sorprendentemente útiles. Recordaba caras, establecía conexiones, me aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos, pero también observaba, tomando nota de quién se sentía atraído por quién parecía tenso, quién bebía mucho desde el principio. Vi a Enzo moviéndose por la sala con facilidad. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, su atención escaneaba constantemente su territorio. Alrededor de las 9, vi a un hombre merodeando cerca del pasillo privado que conducía a la oficina de Enzo. Llevaba una hora bebiendo lo mismo, su conversación con los demás era superficial y su atención volvía repetidamente a esa zona restringida. Llamé la atención de Enzo al otro lado de la sala. Él leyó algo en mi expresión y se acercó con eficiencia casual. El hombre del traje gris.
Mantuve la voz baja cerca del pasillo. Lleva una hora observándolo. La mandíbula de Enzo se tensó de forma casi imperceptible. El primo de Marco. Se supone que debe estar aquí, pero gracias por darte cuenta. La calidez de su voz sugería que había superado algún tipo de prueba. La velada continuó, una actuación cuidadosamente orquestada en la que yo desempeñaba un papel que aún estaba aprendiendo. Pero alrededor de las 11 p.m., cuando la multitud comenzó a dispersarse, salí a tomar aire. El callejón detrás del bar ofrecía un escape momentáneo del bullicio y las conversaciones. No oí que Enzo me seguía hasta que habló detrás de mí. Lo has hecho muy bien esta noche. Me giré y lo vi apoyado contra la pared de ladrillo, sin la chaqueta del traje y con los botones superiores de la camisa desabrochados. Se parecía más al hombre al que estaba acostumbrada a ver, menos pulido, más real. Gracias. Me abracé a mí misma para protegerme del aire fresco de la noche. Fue intenso, pero lo manejaste bien. Se apartó de la pared y se acercó a mí. Superaste todas las expectativas, Clara. Todo el mundo habla de la hermosa anfitriona que les hizo sentir importantes. Solo hice lo que me pediste. No, él negó con la cabeza. Hiciste más. Fuiste tú misma, genuina, cálida, observadora, exactamente lo que necesitaba. El elogio no debería haberme afectado tanto. Pero allí, de pie en ese callejón, con sus ojos oscuros fijos en mí, llevando un vestido que él había elegido, después de haber pasado una noche representando a su establecimiento, sentí que la dinámica entre nosotros cambiaba a algo que no podía ignorar. Enzo. Su nombre sonaba peligroso en mi lengua. ¿Por qué querías realmente que fuera la anfitriona esta noche? Me estudió durante un largo momento, con algo de advertencia detrás de su expresión, porque te quería a mi lado. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cruda y honesta, de una forma que me dejó sin aliento. Eso no es... Me esforcé por encontrar las palabras. Trabajo para ti. Esto no puede... Lo sé. Se acercó más, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Sé todas las razones por las que esto es complicado, pero eso no cambia lo que quiero. Clara. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué quieres? Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme, pero me quedé paralizada cuando sus dedos rozaron mi mandíbula. Todo. La confesión debería haberme aterrorizado. En cambio, de pie en ese callejón, con los dedos de Enzo trazando la línea de mi mandíbula, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era miedo, exactamente, sino el reconocimiento de que lo que fuera que había entre nosotros ya había traspasado los límites profesionales hacía semanas. No puedo. Las palabras salieron entrecortadas, poco convincentes incluso para mis propios oídos. Eres mi jefe. Necesito este trabajo. Mi madre, lo sé. Su pulgar rozó mi labio inferior. El contacto fue ligero como una pluma, pero devastador. ¿Crees que no entiendo la situación en la que te estoy poniendo? He pasado semanas intentando convencerme de que esto está mal, de que debería mantener la distancia. Pero entonces tú sonríes a un cliente que no se merece tu amabilidad. O recuerdas la bebida que alguien pidió hace semanas. O me miras como lo estás haciendo ahora. Y todas las razones lógicas desaparecen. ¿Cómo te estoy mirando? Mi voz apenas era un susurro. ¿Quieres que te bese? Su otra mano se posó en mi cintura, sujetándome, como si lo hubieras deseado tanto como yo. Debería negarlo. Debería dar un paso atrás, crear distancia, recordarnos a ambos todas las razones por las que esto no puede suceder. En cambio, me oí preguntar, ¿cuánto tiempo lo has deseado? Desde la primera semana que trabajaste aquí, su confesión fue brusca. Sinceridad. Se te cayó una bandeja con vasos. Se rompieron por todas partes y te sentiste tan avergonzada que te disculpaste con todo el mundo mientras intentabas limpiarlo. Marco estaba furioso, pero tú seguías sonriendo y haciendo bromas para aliviar la tensión. Lo observé desde mi oficina y pensé, esta chica es increíblemente ingenua o increíblemente fuerte. Entonces me di cuenta de que eras ambas cosas y me rendí. El recuerdo volvió a mi mente.
Mi segundo turno, mis manos temblando por el cansancio. El espectacular estruendo que hizo que todos se giraran y miraran. Quería llorar, pero en lugar de eso me reí. Hice algún comentario sobre mi espectacular entrada. Marco me descontó el precio de los vasos de mi sueldo, pero nadie mencionó que Enzo lo había visto. Tú me reembolsaste el precio de los vasos. De repente me di cuenta. Marco dijo que era la política de la empresa, pero no era así, ¿verdad? No. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No lo era. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante de sus latidos a través de la fina tela de su camisa. Es una idea terrible. Probablemente. Él no se apartó. Dime que pare, Clara. Dime que tú tampoco sientes esto y me iré. Mantendré nuestra relación estrictamente profesional. Conservarás tu trabajo, tu seguridad, todo lo que te prometí, pero tienes que decirlo de forma convincente. Abrí la boca para hacer precisamente eso, para protegerme a mí misma y a mi estabilidad cuidadosamente construida. Pero las palabras que salieron fueron completamente diferentes. ¿Qué pasará después de que me beses? Su brusca inspiración me lo dijo todo. Todo cambiará, para bien o para mal, aún no lo sé. Al menos fue sincero. Pero te puedo prometer esto. Yo cuido lo que es mío, Clara. Y si dejas que esto suceda, si me das permiso para perseguir lo que quiero, te convertirás en mía de una forma que va mucho más allá de un trabajo. La posesividad de sus palabras debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, encendió algo en lo más profundo de mi estómago, un calor que llevaba semanas intentando ignorar. Eso suena como una amenaza. Es una promesa. Su mano se apretó alrededor de mi cintura. No soy un hombre fácil, Clara. Soy exigente, protector hasta el punto de ser posesivo. Y me muevo en un mundo que no siempre es legal ni seguro. Pero también estoy absolutamente seguro de que te quiero en mi vida, en cualquier capacidad que me permitas. Apenas me conoces. La protesta sonó débil. Sé que envías la mitad de tu sueldo a pagar las facturas médicas de tu madre. Sé que estudias gestión hotelera durante tus descansos, aunque todavía no estás matriculada en la universidad. Sé que prefieres el té al café, que te aterroriza decepcionar a la gente y que no te has comprado nada nuevo en meses porque cada dólar que te sobra lo gastas en otra persona. Sus ojos se clavaron en los míos. Te conozco mejor de lo que crees, Clara. La pregunta es si tú quieres conocerme. ¿Quería? La respuesta lógica era no. Enzo Moretti era peligroso de formas que yo no podía comprender del todo, vinculado a negocios y personas que operaban en la sombra. Relacionarme con él significaba adentrarme en un mundo que había pasado toda mi vida evitando. Pero, de pie entre sus brazos, sintiendo su sólida realidad contra mí, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión hacía semanas. Quizás la primera vez que me llamó a su oficina. Quizás cuando me llevó a casa bajo la lluvia. Quizás en el momento en que me miró con ese vestido rojo y me dijo que era perfecta. Quiero conocerte. Admitirlo fue como saltar al vacío. Pero estoy aterrorizada. Bien. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. El miedo significa que estás prestando atención. Ahora deja de pensar y déjame besarte. Me dio un último segundo para negarme. Su mirada buscaba en la mía cualquier signo de vacilación. Cuando no me aparté, cuando me puse de puntillas para acortar la distancia entre nosotros, él emitió un sonido grave en su garganta y capturó mi boca con la suya. El beso no fue como yo esperaba. No fue suave ni vacilante, sino exigente, con sus labios firmes contra los míos, su mano deslizándose por mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el ángulo. Jadeé contra su boca y él se aprovechó, introduciendo su lengua para saborearme con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Me agarré a sus hombros para mantener el equilibrio, sintiendo los duros músculos bajo mis dedos, la fuerza contenida en la forma en que me sostenía. Besaba como hacía todo lo demás, con absoluta certeza y devastadora competencia, como si hubiera estado planeando este momento durante semanas y quisiera que fuera memorable. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad.
con su frente apoyada contra la mía. Dime que lo sentiste. Yo lo sentí. Mi voz sonó temblorosa, abrumada. Enzo, no le doy demasiadas vueltas. Su pulgar recorrió mis labios hinchados. Esta noche no. Esta noche tú solo eres Clara y yo solo soy Enzo. Y somos dos personas que llevan demasiado tiempo dando vueltas a esto. Y mañana tenía que preguntar, tenía que entender qué vendría después. Mañana averiguaremos qué significa esto. Pero ahora mismo deberíamos volver dentro antes de que la gente se dé cuenta de que ambos hemos desaparecido. Tenía razón, pero mi cuerpo no quería moverse. Sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, entrado en un territorio del que no podía retirarme. Cuando Enzo me tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los míos con naturalidad, el gesto me pareció más significativo que el beso. Volvimos al bar por la entrada trasera y me metí en el baño para recomponerme. Mi reflejo mostraba labios hinchados por el beso, mejillas sonrojadas y ojos aturdidos. Me eché agua fría en la cara, tratando de recuperar el equilibrio, pero el sabor de él permanecía en mi lengua. El recuerdo de sus manos en mi cuerpo. El resto de la noche pasó como en una neblina. Mantuve mi sonrisa de anfitriona, me despedí de los invitados que se marchaban, ayudé a coordinar la limpieza, pero era muy consciente de la presencia de Enzo, del peso de su mirada siguiéndome por toda la sala. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, un calor me invadía y el recuerdo de aquel beso se repetía una y otra vez. A la 1 de la madrugada solo quedaba el personal. Marco despidió a todos con agradecimientos y recordándoles el horario del lunes. Me cambié el vestido rojo en el baño del personal, lo colgué cuidadosamente en la percha que había allí y salí con mi ropa de calle para encontrar a Enzo esperando cerca de la salida trasera. Te llevaré a casa. Una vez más, no era una petición. Esta vez, no discutí. El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Cuando se detuvo frente a mi edificio, puso el coche en punto muerto, pero no hizo ningún movimiento para desbloquear las puertas. Clara, su mano encontró la mía al otro lado de la consola. Lo que dije antes sobre cuidar lo que es mío iba en serio. Esa protección se extiende más allá de las horas de trabajo. No soy una propiedad que haya que proteger. Tenía que establecer ese límite. Tenía que asegurarme de que lo entendiera. No. Su respuesta fue rápida. No eres una propiedad. Eres algo infinitamente más valioso. Y precisamente por eso haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Qué es exactamente lo peligroso de tu mundo, Enzo? Se quedó callado durante un largo momento, trazando círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Cuanto menos sepas, más segura estarás. Pero no te voy a mentir, Clara. No todos mis negocios son legítimos. Algunos de mis socios son hombres peligrosos. Y hay gente que utilizaría a cualquiera cercano a mí como moneda de cambio. Entonces quizá esto sea un error. Me dolió decir esas palabras. Quizá deberíamos volver a ser jefe y empleada antes de que las cosas se compliquen más. Ya son complicadas. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. En el momento en que decidí que te quería, te convertiste en un objetivo. Que sigamos adelante con esto o no, no cambia esa realidad. Al menos, si estás conmigo, puedo protegerte adecuadamente. La lógica era retorcida, posesiva y probablemente diseñada para mantenerme cerca. Pero yo percibí la verdad subyacente. Había llamado la atención de un hombre peligroso y mi seguridad dependía ahora de la proximidad a lo que me hacía sentir insegura. Esto es una locura. Aparté la mano y alcancé la manilla de la puerta. Necesito pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Él abrió las puertas. Pero Clara, no soy paciente y no comparto. Si decides que quieres esto, que me quieres, entiende que eso significa exclusividad. Nada de otros hombres, nada de aplicaciones de citas, nada de jugar a dos bandas. Esa declaración posesiva debería haber sido una señal de alarma. En cambio, me provocó una emoción que no estaba preparada para examinar. Buenas noches, Enzo. Salí del coche y me apresuré hacia mi edificio, sintiendo su mirada sobre mí hasta que desaparecí por la entrada. Solo cuando llegué a mi apartamento,
Me permití procesar todo lo que había sucedido. Mi madre estaba dormida, la sala de estar a oscuras, excepto por el resplandor de la televisión apagada. Me quedé en la puerta, observando su expresión tranquila, pensando en todas las razones por las que debería huir de Enzo Moretti. Pero ya estaba enredada en su red, atrapada por mi propia atracción y su abrumadora certeza. La pregunta no era si caería más, era cuánto perdería en el proceso. No vi a Enzo durante 3 días después del evento de aniversario. Su ausencia parecía deliberada, como si me estuviera dando el espacio que me había prometido para pensar las cosas. Pero ese espacio solo empeoró las cosas. Mis pensamientos giraban obsesivamente en torno a ese beso, sus palabras, el peso de su atención. El martes volví a mi turno habitual con una energía nerviosa que no podía sacudirme. El bar parecía diferente ahora, cargado de un nuevo significado. Cada rincón donde lo había visto de pie, cada mesa que había servido mientras sentía su mirada sobre mí, cada centímetro de espacio llevaba el recuerdo del antes y el peso de lo que podría venir después. Marco se dio cuenta de inmediato. «Pareces nerviosa», observó mientras yo colocaba los adornos antes de abrir. «¿Todo bien?» «Bien». La mentira salió automáticamente, solo cansada. Me estudió con ojos entendidos. Sea lo que pasa entre tú y el jefe, ten cuidado. Enzo no es como los demás hombres. Cuando quiere algo, no para hasta conseguirlo. Y una vez que lo tiene, no lo suelta. La advertencia se me quedó grabada en el pecho como una piedra. No pasa nada. Claro, el escepticismo de Marco era evidente. Recuerda que no eres la primera mujer que le llama la atención, pero quizás seas la primera a la que realmente persigue. Eso te hace increíblemente afortunada o increíblemente desafortunada. El tiempo dirá cuál de las dos cosas. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal para los primeros clientes de la noche y la conversación terminó. Pero las palabras de Marco me persiguieron durante todo mi turno. ¿Era yo solo otra conquista para Enzo? ¿O había algo genuino bajo su intensidad? La respuesta llegó el jueves por la noche. Estaba limpiando la barra durante un momento de calma cuando sentí el cambio en el ambiente que siempre precedía a la llegada de Enzo. Levanté la vista y lo vi de pie cerca de la entrada, con una expresión indescifrable, vestido con su habitual camisa negra y pantalones que, de alguna manera, parecían más caros que la ropa formal de cualquier otra persona. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala y todo lo demás se desvaneció en el ruido de fondo. Se acercó lentamente, sin apartar la mirada de mí, hasta que se detuvo frente a mí al otro lado de la barra. Clara, mi nombre, esperaba con todo lo que no se había dicho entre nosotros. Enzo. Dejé el paño, muy consciente de mi acelerado pulso. No te esperaba esta noche. Te di espacio. Se apoyó en la barra, con una postura informal, pero con una mirada intensa. 3 días para pensar, ¿no tienes nada más en qué pensar? La sinceridad se me escapó antes de que pudiera filtrarla, y miré a mi alrededor, consciente de los otros clientes, de Marco observando desde la esquina. Este no es el lugar para esta conversación. Ahora, mi oficina. Se enderezó, girándose ya hacia la parte de atrás. Lo seguí con paso inestable, subiendo esas escaleras familiares hasta la habitación donde todo había empezado a cambiar. Enzo cerró la puerta detrás de nosotros, creando una intimidad instantánea, una presión instantánea. Dime qué has decidido. No se movió de la puerta, dejándome espacio pero bloqueando la salida. No más rodeos. Me abracé a mí misma, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sigo haciendo listas en mi cabeza. Todas las razones por las que esto es una idea terrible frente a todas las razones por las que no puedo dejar de pensar en ello. ¿Y qué lista gana? Ninguna. Le miré a los ojos. Están empatadas, lo que probablemente sea la respuesta. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me tomó el rostro entre sus manos con una delicadeza que contradecía su intensidad. Entonces déjame inclinar la balanza. Te quiero, Clara. No solo físicamente, aunque Dios sabe que pienso en eso constantemente. Te quiero en mi vida, en mi espacio, en mis días. Quiero llevarte a casa desde el trabajo todas las noches y saber que estás a salvo.
Quiero saber cómo va tu madre, cuáles son tus planes para la universidad y qué te molestó de la mesa 7. Lo quiero todo y lo quiero en exclusiva. Eso no es normal. Mi protesta sonó débil. La gente no decide que quiere todo después de unas semanas y un beso. La gente normal no lo hace. Su pulgar me acarició el pómulo. Pero yo no soy normal, Clara. Veo lo que quiero. Evalúo los riesgos y sigo adelante. Tú eres lo que quiero. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para quererme a mí. Tengo miedo. La confesión me pareció importante. De ti, de esto, de lo que significa. Bien. Apoyó su frente contra la mía. Usa ese miedo. Deja que te mantenga alerta, que te mantenga a salvo, pero no dejes que te impida vivir. Cerré los ojos, respiré su aroma, sentí su sólida realidad. Si digo que sí, si lo intentamos, ¿cómo será? ¿Seguiré trabajando aquí? ¿Se lo diremos a la gente? ¿Cuáles son las reglas? Mantendrás tu trabajo a menos que decidas que quieres algo diferente. No haremos pública nuestra relación, pero tampoco la ocultaremos. Las reglas son sencillas. Honestidad, exclusividad y confianza. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura. Nunca te mentiré sobre quién soy o qué hago. A cambio, necesito que confíes en que te mantendré a salvo, incluso cuando no entiendas mis métodos. Es mucha confianza para alguien a quien apenas conozco. Entonces, conóceme. El desafío era evidente en su voz. Cena mañana, no en Vincenzo's, no como jefe y empleada, solo dos personas en una cita. Una cita, repetí la palabra, comprobando su normalidad frente a lo extraño de la situación. Como gente normal, como gente normal. Sus labios se curvaron ligeramente. Te recogeré a las 7. Ponte algo cómodo, aunque no hace falta que te pongas el vestido rojo. No me quejaría. El recuerdo de ese vestido, de cómo me había mirado cuando lo llevaba puesto, me inundó de calor. De acuerdo, una cita. Luego lo reevaluaremos. Una cita. Aceptó con demasiada facilidad, como si supiera que una llevaría a muchas más. Ahora bésame antes de volver al trabajo porque llevo 3 días sin pensar en otra cosa. Este beso fue diferente al del callejón. Más lento, más profundo, más deliberado. Su mano se quedó en mi cintura, respetuosa de los límites, pero su boca exploró la mía con una intensidad que me dejó sin aliento y con un dolor placentero. Cuando finalmente nos separamos, me sentí inestable, embriagada por la sensación. Debería volver a la pista. Deberías. No me soltó inmediatamente. Pero Clara, esto cambia las cosas. Marco y los demás se darán cuenta. ¿Estás preparada para eso? No, respondí con sinceridad, pero lo voy a hacer de todos modos. Esta vez su sonrisa era genuina, transformando su rostro en algo más joven, menos peligroso. Esa es mi chica. El cariño posesivo debería haberme molestado. En cambio, hizo que mi corazón diera un vuelco. Volví a la pista de baile con los labios hinchados y mis defensas completamente derribadas. Marco me echó un vistazo y negó con la cabeza, pero no hizo ningún comentario. Sophie, sin embargo, me acorraló durante un momento de calma. Estás radiante. Me estudió con ojos entendidos, lo que significa que o bien te ha tocado la lotería o finalmente has cedido a las atenciones del jefe. Tengo una cita mañana. Las palabras sonaban surrealistas al salir de mi boca con Enzo. Una cita de verdad. Oh, cariño. La expresión de Sophie mezclaba preocupación con algo que podría haber sido lástima. Ya estás muy metida en esto. Solo prométeme que tendrás cuidado. Los hombres como Enzo no hacen cosas casuales. Lo sé, y lo sabía. Todos mis instintos me advertían que, fuera lo que tenía con Enzo, me consumiría si lo dejaba. Pero lo voy a hacer de todos modos. Entonces, por lo que vale, espero que salga bien. Me apretó el hombro. Te mereces ser feliz, Clara, aunque venga en un paquete peligroso. El resto de mi turno pasó como en una neblina. Varias veces pillé a Enzo mirándome desde la ventana de su oficina. Su mirada era un peso físico que me hacía sentir un cosquilleo en la piel.
Cuando llegó la medianoche y terminé mis tareas de cierre, él me estaba esperando en la salida trasera. ¿Lista? Me tendió la mano, un gesto a la vez casual y significativo. Puse mi mano en la suya y sentí sus dedos cerrarse alrededor de los míos con esa posesividad que ya me resultaba familiar. Esto va a ser complicado, ¿verdad? Probablemente. Me llevó a su coche, pero las mejores cosas suelen serlo. El viernes, dediqué más tiempo a elegir un conjunto que a cualquier otra decisión en meses. Nada de lo que tenía en el armario me parecía adecuado. Demasiado informal, demasiado formal, demasiado insuficiente. Finalmente me decidí por unos vaqueros oscuros y un suéter color crema, unas prácticas bailarinas y el pelo suelto sobre los hombros. Mi madre notó mi ansiedad. Estás preciosa, cariño. ¿A dónde vas? A cenar. Fui vaga y le dije que con alguien del trabajo. Su sonrisa cómplice sugería que había entendido lo que no había dicho. ¿Es agradable? Creo que sí. La honestidad me pareció importante. Pero también es complicado. Los buenos suelen serlo. Me dio una palmadita en la mano. Sé inteligente, Clara, y recuerda que mereces que te traten bien. Enzo llegó puntualmente a las 7, aparcó fuera de mi edificio y vino a la puerta como si fuera una cita de verdad. Cuando abrí, lo vi vestido con vaqueros oscuros y una camisa abotonada. Seguía siendo cara, seguía quedándole perfectamente, pero era más informal de lo que lo había visto nunca. Estás preciosa. Su mirada me recorrió con evidente admiración. ¿Lista? ¿A dónde vamos? Cogí mi chaqueta y me despedí de mi madre, a algún sitio donde podamos hablar sin interrupciones. Me puso la mano en la espalda y me guió hacia su coche. A algún sitio neutral donde puedas relajarte lo suficiente como para conocerme de verdad. El restaurante que eligió era italiano, de propiedad familiar, escondido en un barrio que no reconocí. El interior era cálido e íntimo, con manteles a cuadros, velas y botellas de vino, y el aroma del ajo y la salsa de tomate impregnaba el aire. ¿Este es tu lugar?, pregunté mientras un camarero nos llevaba a una mesa apartada en una esquina. Mis padres solían traerme aquí cuando era niña. Enzo se sentó frente a mí, de repente con un aspecto más joven, más vulnerable. Antes de que todo se complicara, era uno de los pocos lugares de la ciudad donde podía ser simplemente Enzo, no Moretti. Ese vistazo a su pasado me pareció significativo. Háblame de ellos, de tus padres. Su expresión se estremeció ligeramente. Mi padre creó los negocios que yo heredé. Empezó con restaurantes y bares legales, y luego se expandió a territorios menos legales cuando el dinero escaseaba. Lo justificaba diciendo que era para proteger a la familia, para brindar oportunidades. Mi madre intentaba fingir que no sabía lo que él hacía realmente. En pasado, señalé con delicadeza. Murieron cuando yo tenía 24 años. Su voz se mantuvo firme, pero percibí un trasfondo de dolor. Un accidente de coche. Probablemente no fue un accidente, pero eso es lo que decía el informe policial. Lo heredé todo. Los negocios legales, las empresas criminales, las deudas, los enemigos. Lo siento. Las palabras me parecieron insuficientes, pero las sentía de verdad. Han pasado 8 años. Lo he aceptado. Hizo una pausa mientras el camarero tomaba nota y luego continuó. Pero eso determinó todo lo que vino después. Creé Vinenzos como homenaje a mi padre. Le puse su nombre. Intenté crear algo limpio, algo legítimo de lo que él se hubiera sentido orgulloso. Pero también conservaste los otros negocios. No es una acusación, solo una observación. Sí, me miró fijamente a los ojos, porque alejarse de ese mundo no es tan sencillo como decidir ser mejor. Hay obligaciones, deudas, relaciones que no se pueden disolver así como así. He estado intentando legitimarlo todo poco a poco, pero es un proceso que lleva años, quizá décadas. Su sinceridad superó mis expectativas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me pediste que te diera razones para confiar en mí. Esto es ser transparente sobre quién soy y de dónde vengo. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. No te mentiré sobre mi vida, Clara, pero necesito que entiendas la realidad. Estar conmigo significa aceptar cierta oscuridad. ¿Cuánta oscuridad? Tenía que saberlo.
¿Estamos hablando de evasión fiscal o de gente que sale perjudicada? Ambas cosas. La confesión llegó sin vacilar. Intento minimizar la violencia, pero a veces es necesaria para proteger o enviar mensajes. El blanqueo de dinero, las apuestas ilegales, los acuerdos con personas que operan al margen de la ley. Todo eso es real. No voy a fingir lo contrario. Debería haber retirado mi mano. Debería haberme levantado y haberme marchado. Pero su brutal honestidad me pareció un regalo, como si me estuviera confiando verdades que podrían destruirlo. ¿Haces daño a personas inocentes? La pregunta me pareció crucial. No. Su respuesta fue inmediata, segura. Mis negocios, incluso los ilegales, funcionan con consentimiento. La gente elige apostar, elige trabajar para mí, elige hacer negocios conmigo. No trafico, no exploto y no ataco a civiles. Esas son mis reglas, pero has hecho daño a gente que se te ha cruzado. Sí, sin disculpas, sin justificaciones, y probablemente lo volveré a hacer si alguien amenaza lo que es mío. ¿Lo que es mío? La frase me incluía ahora a mí. Me envolvía en su visión posesiva del mundo. No sé si puedo aceptar la violencia. No te pido que la aceptes. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Te pido que entiendas que es parte de quien soy. Pero nunca acercaré esa violencia a ti, Clara. Tú existes en un espacio separado, protegido, limpio, seguro. ¿Esos espacios pueden permanecer realmente separados?, le pregunté. ¿O inevitablemente me veré arrastrada a la oscuridad? Eso depende de ti. Me apretó la mano. Puedo controlar a qué te expones, pero no puedo controlar si decides profundizar. Hacer preguntas sobre cosas que es mejor dejar en paz. Los límites los pones tú. Llegó nuestra comida, interrumpiendo la pesada conversación. Comimos en un silencio agradable durante unos minutos. El ritual familiar de compartir una comida alivió parte de la tensión. Cuéntame algo más ligero, dije finalmente. Algo sobre ti que no tenga nada que ver con tus negocios o tu pasado. Consideró la petición. Soy pésimo cocinando. Ni siquiera puedo hacer pasta sin quemarla, lo cual es irónico dada mi herencia. La confesión me hizo sonreír. ¿En serio? Pareces ser bueno en todo. La competencia en los negocios no se traduce en competencia en la cocina. Sus labios se curvaron. ¿Y tú? ¿Qué es algo que no sé? Me encantan las películas antiguas. La confesión me salió con facilidad. Las de blanco y negro de los años 40 y 50. Casablanca, Vacaciones en Roma, La historia de Filadelfia. Las veo cuando no puedo dormir. ¿Por qué esas en concreto? Porque son elegantes. Las mujeres son inteligentes y complicadas. Los romances son sofisticados y todos visten bien. Jugué con mi pasta. Es una forma de evasión, supongo. Un mundo en el que los problemas se resuelven en 2 horas y el amor lo conquista todo. El amor es más complicado en la vida real, observó con delicadeza. Pero quizá eso lo hace más valioso. Quizá. Le miré a los ojos. ¿Es eso lo que es? ¿Amor? Todavía no. Su honestidad era refrescante, pero podría serlo si lo dejáramos. La posibilidad flotaba entre nosotros, aterradora y emocionante, a partes iguales. Las semanas que siguieron a la primera cita se difuminaron en un patrón que nunca había experimentado. Trabajar en Benenzo 4 noches a la semana, cenas con Enzo al menos 3 de esas noches, momentos robados en su oficina que me dejaban sin aliento y con ganas de más. Él mantuvo su palabra sobre los límites, nunca fue más allá de besos apasionados, pero la intimidad emocional creció a una velocidad sorprendente. Aprendí pequeñas cosas, que Enzo tomaba el café solo con un terrón de azúcar, que no podía ver una película sin mirar el móvil, que tenía una cicatriz en las costillas de una pelea a cuchilladas cuando tenía 19 años. Él aprendió que yo hablaba sola cuando estaba estresada, que tenía un miedo irracional a los ascensores, que a mi padre le encantaba el jazz y que yo todavía no podía escucharlo sin llorar. Ven conmigo arriba. La mano de Enzo encontró la mía al otro lado de la barra durante una tranquila tarde de martes. Quiero enseñarte algo. Lo seguí a su oficina, esperando otro beso robado, otra conversación que desvelara más capas. En cambio,
Me llevó hasta el espejo unidireccional y se colocó detrás de mí, con su pecho cálido contra mi espalda y sus brazos rodeándome contra el cristal. ¿Qué ves?, me susurró al oído. Observé el suelo del bar. Sophie tomando una comanda, Marco reponiendo botellas, una docena de clientes dispersos por las mesas, la gente disfrutando de su velada. Mira más de cerca. Sus manos se posaron en mis caderas, sujetándome en mi sitio. Dime lo que ves realmente. Me concentré, aplicando las habilidades de observación que él me había enseñado. La mesa 4 está celebrando algo. Un aniversario, tal vez, por cómo no dejan de tocarse las manos. El hombre de la barra está bebiendo demasiado y demasiado rápido. Probablemente haya tenido un mal día. Sophie está cansada, no deja de encoger los hombros. Marco está mirando a alguien. Alguien que lo pone nervioso. ¿Quién? La voz de Enzo denotaba aprobación. Recorrí la sala con la mirada, buscando el origen. La mujer de la mesa de la esquina, 30 y tantos años, ropa cara. Está sola, pero no parece nerviosa. No deja de mirar su teléfono. Luego, en la entrada está esperando a alguien. Muy bien. Sus labios rozaron mi sien. Es una fiscal federal, y la persona a la que está esperando es mi abogado. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué una fiscal federal se reúne con tu abogado en tu bar? Porque quiere algo de mí. Información sobre uno de mis competidores a cambio de hacer la vista gorda con algunos de mis negocios. Su voz seguía tranquila. De hecho, así es como funciona el juego, Clara. Todo el mundo finge que la ley importa, pero en realidad solo se trata de una negociación. Me giré entre sus brazos, necesitaba verle la cara. ¿Vas a darle lo que quiere? Depende de lo que ofrezca. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Por qué pareces preocupada? Porque los fiscales no se reúnen casualmente con las personas a las que están investigando. Ella está preparando un caso y tú estás entrando en él. Soy consciente de ello. Su sonrisa era fría, calculadora. Pero también voy 3 pasos por delante de ella. Mi abogado sabe exactamente qué ofrecer, qué ocultar y cómo hacerle creer que está ganando sin obtener nada útil. Esa manipulación casual debería haberme inquietado. En cambio, me sentí impresionada, a mi pesar, por su mente estratégica. Piensas como un jugador de ajedrez porque la vida es un juego de ajedrez. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Cada movimiento tiene consecuencias. Cada relación es un activo o un pasivo potencial. Cada conversación es una negociación. ¿Es eso lo que somos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Una negociación. Algo cambió en su expresión. El cálculo dio paso a algo más genuino. No, tú eres lo único en mi vida que no es estratégico. Eres puro deseo, Clara. Sin agenda, sin cálculo, solo esta necesidad loca que no puedo racionalizar ni controlar. La confesión se instaló en mi pecho con una calidez que no quería examinar demasiado de cerca. Eso suena incómodo para alguien a quien le gusta el control. Lo es. Se inclinó, con los labios suspendidos sobre los míos, pero estoy aprendiendo a vivir con ello. El beso comenzó suave, pero rápidamente se intensificó. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa de trabajo para tocar mi piel desnuda. Mis dedos se enredaron en su cabello. Permanecimos así durante largos minutos. El bar continuaba debajo de nosotros. La fiscal esperaba en su rincón. El mundo seguía adelante mientras nosotros existíamos en nuestra burbuja privada. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Enzo apoyó su frente contra la mía. Ven a mi casa esta noche. La invitación quedó flotando en el aire, esperando con insinuaciones. Enzo, no por sexo. Cortó mi protesta, solo para ver dónde vivo, para pasar tiempo en mi espacio. Te quiero allí, Clara. Quiero dormirme sabiendo que estás en la habitación de al lado y despertarme sabiendo que puedo verte mientras tomamos café. Eso es más íntimo que el sexo. La observación salió suave. Lo sé. Sus manos me acariciaron la cara. Pero te lo voy a pedir de todos modos. Quédate conmigo esta noche. Déjame cuidar de ti por una vez, en lugar de que tú siempre cuides de los demás. La oferta era tentadora más allá de lo imaginable. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí?
Mi madre necesitaba atención constante. Mi trabajo exigía una vigilancia constante. Mis finanzas requerían una gestión constante. La idea de renunciar a esa carga, aunque fuera temporalmente, era como oxígeno después de años bajo el agua. De acuerdo, el acuerdo nos sorprendió a ambos, pero primero tengo que ver cómo está mi madre. Asegurarme de que está preparada para pasar la noche. Te llevaré en coche, ya avanzando hacia las soluciones, hacia hacer que suceda. Pararemos en tu apartamento. Prepara una maleta para pasar la noche. Veremos cómo está tu madre. Luego nos iremos. La eficiencia debería haberme hecho sentir controlada. En cambio, sentí alivio. Salimos por la puerta trasera y Marco recibió breves instrucciones sobre el cierre. El trayecto hasta mi apartamento transcurrió en un cómodo silencio, con la mano de Enzo descansando sobre mi muslo. Un gesto casual pero posesivo. Mi madre se sorprendió cuando le expliqué que me quedaría en casa de un amigo, pero sonrió con complicidad y me dijo que me divirtiera. Hice la maleta rápidamente. Artículos de aseo, ropa limpia para el día siguiente, el cargador de mi teléfono. Muy consciente de que Enzo esperaba en el salón, charlando con mi madre como si fuera lo más normal del mundo. Es muy educado, me susurró mi madre cuando le di un beso de despedida. Y guapo, pero Clara, ten cuidado. Es un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Lo sé, mamá. La abracé con delicadeza. Estaré bien. La casa de Enzo estaba a 20 minutos de la ciudad, un almacén reconvertido en un barrio industrial que se había gentrificado y convertido en lofts caros. El exterior parecía modesto, pero el interior revelaba su riqueza. Ladrillos a la vista, ventanas de suelo a techo, muebles minimalistas que probablemente costaban más que mi salario anual. Aquí es donde vives, di una vuelta lenta, contemplando el espacio. Es precioso. Es seguro. Dejó mi bolso cerca de la puerta. Cámaras, cerraduras reforzadas, habitación del pánico en la parte trasera. Puedo trabajar desde aquí con seguridad. El recordatorio del peligro inherente a su vida me hizo sentir un escalofrío. ¿Alguien ha intentado entrar alguna vez? Por su tono, deduje que no debía preguntar por los detalles, pero eso fue hace años, antes de que estableciera límites claros con mis competidores. Ahora todo el mundo sabe que este espacio está prohibido. Me enseñó la casa, la sala de estar principal, una cocina gourmet que admitió que nunca usaba, una oficina con varios monitores y archivadores que probablemente contenían pruebas incriminatorias. Y por último, el dormitorio. La cama king size dominaba el espacio, vestida con sábanas negras que combinaban con la estética austera. La habitación de invitados está por allí, señaló una puerta contigua. Pero espero que te quedes aquí conmigo. Para dormir, aclaré, necesitando dejar claro el límite. Para dormir. Su confirmación llegó sin vacilar. Te lo he dicho, Clara, no estoy presionando para tener sexo. Solo quiero tenerte cerca. La intimidad emocional me parecía más vulnerable que la desnudez física. De acuerdo, pero yo llevaré pijama y tú te quedarás en tu lado de la cama. Trato hecho. Su sonrisa era sincera, casi infantil. ¿Tienes hambre? Puedo pedir comida. Acabamos en su sofá con comida tailandesa para llevar y una película de acción en la enorme televisión que ninguno de los dos vio realmente. En cambio, hablamos de mis sueños de dirigir un pequeño restaurante, de sus planes de convertir Vincenzo's en una cadena, de las películas que nos encantaban y las comidas que odiábamos, y de los recuerdos de la infancia que nos habían convertido en quienes éramos. Mi padre me enseñó a pelear cuando tenía 8 años. Enzo lo admitió durante una pausa en la conversación. Dijo que necesitaba protegerme, que el mundo era peligroso para gente como nosotros. Pensé que era paranoico. Luego, a los 12 años me atacaron y lo entendí. Es muy joven para aprender esa lección. Me acerqué más, atraída por la vulnerabilidad de su voz. Eso me convirtió en quien soy. Su brazo rodeó mis hombros, atrayéndome hacia él. Duro, desconfiado, siempre 3 pasos por delante. Pero contigo, Clara, no quiero ser esa persona. Solo quiero ser Enzo, el chico que no sabe cocinar, ve demasiadas películas de acción y piensa que eres la mujer más hermosa que ha conocido jamás.
La confesión me hizo un nudo en la garganta. No sé cómo ser lo que necesitas. Ya lo eres. Me dio un beso en la sien. El simple hecho de estar aquí, de elegirme a pesar de todo lo que sabes de mi vida, es más que suficiente. Nos quedamos así hasta que no pude mantener los ojos abiertos. El cansancio de un largo día me venció. Enzo me llevó a su dormitorio, me dio privacidad para ponerme el pijama y luego se metió en la cama a mi lado, vestido solo con unos calzoncillos. Ven aquí. Me atrajo hacia su pecho, con mi espalda contra su pecho, sus brazos rodeando mi cintura con seguridad. Duerme, cara, estás a salvo. El cariño italiano, el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, todo ello se combinó para crear una sensación de seguridad que nunca había experimentado. A pesar de mi nerviosismo, a pesar de lo extraño que era estar en su cama, me quedé dormida en cuestión de minutos. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas que no reconocí, con el peso desconocido de un brazo alrededor de mi cintura, con el aroma del sándalo y la piel cálida. Por un momento me invadió el pánico. Entonces recuperé la memoria. La casa de Enzo, su cama, la decisión de quedarme. Me giré con cuidado y lo encontré todavía dormido a mi lado, con el rostro relajado de una forma que nunca había visto cuando estaba despierto. Así parecía más joven, menos peligroso, casi tranquilo. Una parte de mí quería memorizar ese momento para capturar su vulnerabilidad antes de que volviera a levantar sus muros. Abrió los ojos lentamente y me miró con inmediata conciencia. Buenos días, preciosa. Buenos días. Mi voz sonaba áspera por el sueño. ¿Qué hora es? Es temprano. Las 7, quizá. Me atrajo hacia él, acariciándome el pelo con la nariz. No tenemos que levantarnos todavía. ¿No tienes que trabajar? Le pregunté, mientras me relajaba en sus brazos. Soy el dueño de los negocios. Puedo tomarme la mañana libre. Su mano trazó patrones perezosos en mi espalda. Además, tenerte en mi cama es más importante que cualquier reunión. La fácil intimidad, la comodidad doméstica, se sentían naturales y aterradoras a la vez. Así sería estar con Enzo. Las mañanas en su cama, el café en su cocina. Mi vida entrelazándose gradualmente con la suya hasta que separarnos fuera imposible. ¿En qué piensas? Me levantó la barbilla, leyendo en mi expresión que esto parecía real. La confesión fue suave, no solo emocionante o peligrosa, sino realmente real, como si pudiéramos ser algo. Somos algo. Su certeza era absoluta. Hemos sido algo desde aquella primera noche en la que atendiste a la mesa 7 y lo hiciste como una profesional mientras te morías por dentro. Solo he estado esperando a que te dieras cuenta. Arrogante, sonreí a pesar mío. Confiado, corrigió, y luego me besó con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. Nos quedamos en la cama otra hora, hablando y besándonos, y existiendo en esa burbuja perfecta antes de que la realidad se entrometiera. Finalmente, el hambre nos llevó a la cocina, donde Enzo demostró su afirmación anterior sobre su incapacidad para cocinar quemando los huevos, mientras yo me reía y me hacía cargo. Podría acostumbrarme a esto. Me observaba trabajar con evidente aprecio. Tú en mi cocina preparando el desayuno. Es el paraíso doméstico. No te adelantes, serví los huevos y las tostadas. Esto es solo una mañana, no un arreglo permanente. Sin embargo, su sonrisa prometía futuras mañanas como esta. Dame tiempo, Clara. Te convenceré de que lo permanente es exactamente lo que ambos queremos. El cambio en nuestra relación se hizo innegable durante las semanas siguientes. Enzo dejó de fingir mantener una distancia profesional en el trabajo. Su mano buscaba mi espalda cuando pasaba a mi lado. Su mirada me seguía por toda la habitación con abierta posesividad. Y el personal aprendió rápidamente que Clara estaba fuera de los límites para las bromas o las quejas. Ya sabes, la gente está hablando. Sophie me acorraló durante un descanso para ir al baño 4 semanas después de esa primera noche que pasaste con Enzo. Sobre cómo básicamente vives en su casa ahora. No vivo allí. La protesta fue automática, aunque cada vez más falsa. 3 noches a la semana se habían convertido en 4.
luego en 5. Mi madre había dejado de fingir sorpresa cuando llamaba para ver cómo estaba desde el teléfono de Enzo. Claro, el escepticismo de Sophie era evidente. Y ese chupetón en tu cuello es de un accidente con la plancha de rizar. Mi mano voló a mi cuello, encontrando el punto sensible que Enzo había marcado la noche anterior. Eso no es asunto mío. Levantó las manos. No te estoy juzgando, Clara. Sinceramente, pareces feliz, más feliz de lo que nunca te he visto. Solo ten cuidado. De acuerdo. Los hombres como Enzo no hacen las cosas a la ligera y definitivamente no te dejan ir fácilmente una vez que han decidido que eres suya. Lo sé y lo sabía. Cada día con Enzo hacía que los límites entre nosotros se difuminaran aún más. Mi ropa había migrado a su armario, mis artículos de aseo a su baño, mi presencia a todos los rincones de su vida. La noche en que todo cambió comenzó con bastante normalidad. Había terminado mi turno en Venenzos y me estaba cambiando en la trastienda cuando oí voces elevadas en la planta principal. Era inusual a esas horas, después del cierre, cuando solo quedaba el personal. Salí con cautela y encontré a Enzo de pie cerca de la barra con 3 hombres que nunca había visto antes. La tensión era inmediata y palpable. El aire estaba cargado de violencia apenas controlada. Ya te dije que mi respuesta es no. La voz de Enzo se mantuvo tranquila, pero su postura gritaba: «Peligro, busca otra ruta para tus envíos. No puedes decir que no, Moretti». El más corpulento de los 3 hombres se acercó, invadiendo el espacio de Enzo con agresividad deliberada. «Teníamos un acuerdo con tu padre. Ese acuerdo se extiende a ti. Los acuerdos de mi padre murieron con él. Enzo no cedió. No voy a transportar drogas a través de mis establecimientos. Busca a otra persona con quien transigir». La risa del hombre fue fría. ¿Crees que puedes alejarte del negocio familiar? ¿Crees que declararte legítimo lo convierte en realidad? Deberías haberme quedado escondido. Deberías haber salido por la puerta trasera y pedido ayuda. En cambio, di un paso adelante, atraído por un instinto que no entendía. Enzo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El cambio en el ambiente fue inmediato. Las expresiones de los hombres eran calculadoras. Enzo se endureció con furia porque me había revelado. Vaya, vaya. La mirada del hombre corpulento me recorrió con interés depredador. ¿Quién es esta? ¿Una nueva empleada o algo más personal? Vete. La voz de Enzo se volvió mortalmente silenciosa. Ahora, antes de que esto se convierta en un problema que no puedas resolver, no lo creo. El hombre dio un paso hacia mí y todo estalló en movimiento. Enzo se movió con una velocidad aterradora y su puño conectó con la mandíbula del hombre antes de que yo pudiera siquiera procesar la amenaza. Los otros 2 hombres se abalanzaron hacia adelante y de repente el bar estalló en violencia. Cuerpos chocando, cristales rompiéndose, muebles destrozándose. Me pegué a la pared, paralizada por la conmoción y el miedo. Este no era el peligro controlado que había vislumbrado antes en Enzo. Esto era violencia en estado puro, la realidad de su mundo hecha visceral y aterradora. Marco apareció de algún lugar y se unió a la pelea con falta de práctica. Entre él y Enzo, los 3 intrusos fueron sometidos rápidamente. Uno inconsciente en el suelo, otro agarrándose la nariz rota, el tercero inmovilizado por el brazo de Marco alrededor de su garganta. «Sácalos de aquí». La voz de Enzo era gélida, sus nudillos sangraban y un corte sobre su ceja le hacía gotear sangre por la cara. «Y corre la voz. Cualquiera que se meta conmigo a través de mis negocios o mi gente lo lamentará». Marco arrastró a los hombres hacia la salida mientras Enzo se volvía hacia mí con una expresión indescifrable. «No deberías haber salido aquí». Oí gritos. Mi voz temblaba. Estaba preocupada, preocupada. Se acercó a mí en 3 zancadas, me agarró por los hombros y la sangre de sus nudillos manchó mi camisa de trabajo. «Clara, cuando hay problemas, te escondes. Corre, pide ayuda, no te metas en medio». Te estaban amenazando. Una parte obstinada de mí se negaba a ceder. Se suponía que debía limitarme a escuchar mientras, sí, la palabra salió con dureza, porque ahora saben de ti.
Han visto tu cara, Clara. Saben que eres importante para mí. ¿Entiendes lo que eso significa? La furia en su voz, el miedo que había debajo, hizo que algo encajara en su sitio. Me había convertido en una carga, un objetivo, una debilidad en su armadura. Lo siento. La disculpa fue suave. No pensé. No, no lo hiciste. Me soltó bruscamente, pasándose la mano por el pelo y dejando sangre en los mechones oscuros. Maldita sea, Clara. Esto es exactamente de lo que intentaba protegerte. Quizás no quiero que me protejan. La palabra nos sorprendió a ambos. Quizás quiero conocerte por completo, incluso las partes que son peligrosas. No sabes lo que estás diciendo. Se dio la vuelta, con los hombros rígidos por la tensión. No se trata de un peligro romántico, Clara. Son hombres que te utilizarían para hacerme daño, que te amenazarían, o peor aún, para obtener ventaja. Y ahora saben exactamente dónde encontrarte. Entonces lo afrontaremos. Me acerqué, tocándole la espalda a pesar de su rechazo. Juntos. Se giró para mirarme, con una expresión que era una mezcla de ira y algo que parecía miedo. En esto no hay nada de juntos, Clara. Tú te mantienes al margen. Mantente limpia. Mantente a salvo. Es la única forma de que esto funcione. ¿De verdad? Le desafié, encontrando un valor que no sabía que tenía. Porque parece que la separación es lo que me hace vulnerable. Si estoy contigo abiertamente, entonces estoy bajo tu protección. ¿No es eso lo que has estado diciendo todo este tiempo? Eso fue antes de que te vieran. Su voz se quebró ligeramente. Antes de que supieran lo mucho que significas para mí. La confesión quedó suspendida entre nosotros, más significativa que cualquier declaración de amor. Me acerqué más, colocando mi palma sobre su corazón, sintiéndolo latir aceleradamente bajo mi tacto. Entonces enséñame cómo existir en tu mundo de forma segura. Enséñame las reglas, los peligros, las vías de escape. Pero no me excluyas, Enzo. Ahora no. Me miró fijamente durante un largo momento, luchando consigo mismo entre su instinto de protegerme y su necesidad de mantenerme cerca. Finalmente, me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Vas a volverme loco. Su voz retumbó contra mi cabello, obstinada, intrépida, completamente reacia a ser sensata. ¿Eso es un sí? Me aparté lo suficiente para verle la cara. Es un sí condicional. Sus manos me ahuecaron la cara, sus pulgares trazaron mis pómulos. Te mudas oficialmente conmigo. Se acabó el dividir el tiempo entre mi casa y tu apartamento. Te quedas donde pueda protegerte adecuadamente. Eso es pedir mucho. Mi corazón latía con fuerza ante las implicaciones. No es negociable. Su certeza era absoluta. Después de esta noche, después de que te hayan visto, no hay vuelta atrás a la informalidad. Clara, ahora eres completamente mía. Y eso significa que vives bajo mi protección, en mi casa, en mi vida. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, me provocó una emoción que me hizo dejar de intentar racionalizar. ¿Y mi madre? Contrataremos a una cuidadora a tiempo completo, alguien investigado, alguien de confianza. Tu madre recibirá mejores cuidados de los que tú puedes proporcionarle mientras trabajas. Y tú tendrás tranquilidad. Ya estás resolviendo problemas. Ya vas 3 pasos por delante. Yo pagaré todo, la cuidadora, sus facturas médicas, lo que necesite. No puedo dejarte hacer eso. El orgullo me hizo protestar. Puedes y lo harás. Su tono no admitía réplica. Porque yo me ocupo de lo que es mío, Clara. Tu madre es importante para ti, lo que la hace importante para mí. Esto tampoco es negociable. Debería haber luchado más. Debería haber insistido en mantener cierta independencia. Pero, de pie entre sus brazos, con las pruebas de la violencia aún esparcidas por el bar, reconocí la verdad. Ya era suya. Lo era desde aquel primer beso en el callejón, quizá incluso desde antes. La única pregunta era si lucharía contra lo inevitable o me rendiría a ello. De acuerdo. El acuerdo fue suave. Me mudaré contigo. El alivio inundó su expresión, seguido de algo más oscuro, más posesivo. Dilo correctamente. Di que eres mía.
Soy tuyo. Las palabras sonaban como un voto, una promesa, un punto sin retorno. Completamente. Su beso era reclamante, desesperado, teñido de la adrenalina de la violencia y el miedo a la pérdida. Le devolví el beso con la misma intensidad, saboreando la sangre y un deseo que se sentía peligrosamente cercano al amor. Cuando finalmente nos separamos, Marco había regresado, con una expresión cuidadosamente neutral mientras evaluaba los daños. Ya me encargué de los policías. Les dije que fue un robo, nada más. Harán un informe y lo olvidarán. Bien. Enzo no me soltó, manteniéndome anclada a su lado. Clara se mudará conmigo a partir de esta noche. Mañana recoge sus cosas de su apartamento. Marco arqueó ligeramente las cejas, pero asintió. Entendido. ¿Algo más? Sí. La voz de Enzo se endureció. Averigua quién envió a esos hombres y por qué pensaron que podían amenazarme en mi propio local. Quiero nombres, direcciones y algo con lo que presionarles por la mañana. Entendido. Marco se marchó y nos quedamos solos en el bar destrozado, rodeados de cristales rotos y muebles volcados. Vamos. Enzo me guió hacia la salida trasera. Nos vamos a casa. El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Enzo tenía los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula apretada por la tensión residual. Lo observé desde el asiento del copiloto, fijándome en el corte que tenía sobre la ceja, el moratón que se le estaba formando en la mandíbula y la sangre seca en las manos. Este era el hombre al que había decidido unir mi vida. Violento cuando era necesario, despiadado en la protección, operando en las sombras que la mayoría de la gente fingía que no existían. Pero también era el hombre que me abrazaba con ternura, que recordaba mi pedido de café, que me quería en su espacio tan completamente que reorganizaba toda su vida para que así fuera. Deja de mirarme así. Su voz interrumpió mi observación. ¿Cómo? Como si me vieras por primera vez. Me miró de reojo, con expresión indescifrable. Como si estuvieras decidiendo si valgo la pena el riesgo. Ya lo he decidido. La verdad me salió con facilidad. Lo decidí hace semanas. Esta noche solo lo he hecho oficial. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó y se convirtió en algo más vulnerable. No te merezco, Clara. Eres demasiado buena, demasiado amable. Pero te voy a retener de todos modos, porque soy egoísta y posesivo y ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces no lo hagas. Me incliné sobre la consola y le cogí la mano a pesar de la sangre seca. No lo imagines, solo quédate conmigo. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una intensidad que me dejó moratones. Para siempre. No es una forma de hablar, cara. Lo digo en serio. La promesa debería haberme aterrorizado. En cambio, se instaló en mi pecho con el peso de la certeza, de lo correcto de volver a casa. Llegamos a su loft y Enzo me llevó dentro con mucho cuidado, como si pudiera romperme. Se limpió las heridas en el baño mientras yo observaba, aprendiendo el ritual, la falta de práctica que delataba una experiencia excesiva con la violencia. Enzo. Detuve sus manos cuando fue a coger las vendas. Enséñame. Muéstrame cómo se hace. Meta me estudió durante un largo momento y luego asintió, guiando mis manos para limpiar y vendar los cortes correctamente. La intimidad de ese acto, la confianza necesaria para atender sus heridas, me pareció más significativa que cualquier acto sexual. Cuando finalmente nos metimos en la cama, nuestra cama ahora de forma permanente, Enzo me atrajo hacia su pecho con una certeza posesiva. No más espacios separados, no más tiempo dividido. Estás aquí conmigo. Siempre, siempre. Estuve de acuerdo. La palabra era a la vez promesa y rendición. Sus labios encontraron mi sien, mi mejilla. Finalmente, mi boca en un beso que hablaba de alivio y posesión y algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Te quiero. La confesión fue brusca, inesperada. Sé que es demasiado pronto. Sé que no estás preparada para oírlo, pero después de esta noche necesito que lo sepas. Lo eres todo, Clara. Todo lo que importa. Las lágrimas me picaban en los ojos. La emoción superaba a la lógica. Yo también te quiero. Aunque seas peligroso y posesivo y me hayas obligado a mudarme contigo,
precisamente por eso. Su sonrisa era sincera y transformaba su rostro. Porque ves todo lo que hay en mí, y aún así, me eliges. Siempre, repetí, sellando la promesa con un beso. 2 años más tarde, estaba en la cocina del nuevo restaurante, La Rosa, llamado así por mi flor favorita, observando a la multitud de la noche de inauguración a través de la ventana que separaba la zona de preparación del comedor. El espacio era elegante pero acogedor, todo en tonos crema y dorado, con fotografías de paisajes rurales italianos en las paredes de ladrillo visto. Enzo se movía entre la multitud con soltura, saludando a los invitados y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Había cambiado en los últimos 2 años, legitimando gradualmente sus operaciones hasta que Vincenzo se convirtió en el primero de una cadena de establecimientos de éxito. Los negocios más oscuros seguían existiendo en la periferia, pero ya no lo definían. Señora Moretti, Marco apareció a mi lado, utilizando mi apellido de casada con la misma naturalidad con la que todos lo habían adoptado tras nuestra boda 6 meses atrás. Acaba de llegar el crítico gastronómico del Times. Mesa 12. Perfecto. Me alicé el vestido, negro y elegante, profesional sin resultar estirado. Iré a saludarlos personalmente. Mientras atravesaba el comedor, mis ojos encontraron a Enzo al otro lado del espacio. Me miraba con la misma intensidad que me había cautivado años atrás en el bar de Vincenzo. Pero ahora venía acompañada de calidez, de orgullo, de una certeza absoluta de posesión. Nuestras miradas se cruzaron y él sonrió. Mi peligroso, posesivo e increíblemente amoroso marido, antes de volver a centrar su atención en el funcionario municipal al que estaba cautivando. Esta era ahora nuestra vida. Nuestros restaurantes, nuestro personal, nuestro imperio construido sobre el éxito legítimo y las sombras que probablemente siempre acecharían en los márgenes. Pero habíamos encontrado el equilibrio. Habíamos encontrado la manera de existir en ambos mundos sin perdernos a nosotros mismos ni el uno al otro. Y cuando el último cliente se marchó y el personal terminó de limpiar, cuando solo quedábamos nosotros dos en el tranquilo restaurante, Enzo me atrajo hacia sus brazos con su familiar posesividad. Has estado magnífica esta noche. Su orgullo era evidente. Mi brillante esposa, mi hermosa compañera, nuestro restaurante. Le corregí, poniéndome de puntillas para besarlo. Nuestro éxito, coincidió él. La palabra con el peso de los sueños compartidos, los riesgos compartidos, la vida compartida, siempre nuestra. Y en la cocina del restaurante que habíamos construido juntos, en la vida que habíamos labrado a partir del peligro y la devoción,